Ven, ven Espíritu de Dios. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Ismael Visa. Estoy reemplazando a Ricardo Botelo en este nuevo programa de preguntas y respuestas. Bueno, ante todo, gracias a todos por su asistencia y le agradecemos una vez más al doctor Salvador Tomasini y nos acompaña en este programa. Bienvenido, doctor. Gracias, Ismael. Y un gusto volver a estar con ustedes. Ya hacía tiempo que no nos veíamos. Buen tiempo, doctor. Bueno, pues empezamos. Sí, doctor. Hoy día queríamos tocar dos temas. El tema de la restauración de Adán, ¿no? Y también la unidad que Jesús nos habla bastante, bastante. En la lectura, por ejemplo, el Evangelio de Juan 17, 20 y 26, son 5 o 6 veces que repite, seamos uno o sea, con sus criaturas, ¿no? Padre. Y, al- y entonces nos gustaría tocar este tema un poquito más profundo de saber todo lo que es que lo que significa plenitud realmente esta unidad. Así como alguna vez, si se acordará, le pregunté qué significa el te amo. Es que ahora me interesa mucho saber la unidad a plenitud, que lo podamos entender pero en forma macro, ¿no? De- Leyendo todos los libros del cielo a plenitud. Mm. Esos son los dos temas, doctor. Bueno, yo creo que es uno solo, ¿no? O Ujú, sea, entender lo que es unidad creo que es muy sencillo, Isma. O sea, unidad quiere decir todo a lo que se refiere está unido, ¿sí? ujú, O sea, nada ujú, más. Esa sería como la principal definición. Todo unido en un solo, puede ser espacio, en un solo fin, en una sola forma, en fin, como sea, pero es todo unido. Cuando Jesús dice que todos sean uno, ¿sí? ujú, Como tú y yo somos uno, ahí está dando ese ejemplo. El Padre y Jesús, o sea, Verbo eterno encarnado, son uno. ¿Por qué son uno? Porque tienen una misma vida, porque tienen una misma voluntad. Recordemos ujú, que la voluntad es el motor que hace que el ser, el que sea, o sea, lleve a cabo sus acciones. Podemos hablar de una voluntad angélica, que es el motor de todos los actos de los ángeles. Podemos hablar de una voluntad humana, que es la que nos motiva, la que genera todos nuestros actos. Podemos hablar incluso de una voluntad animal, en que esa voluntad animal genera los actos del animal y un animal específico. No es lo mismo una voluntad de un perro que la voluntad de un gato. No sé ujú, si vayamos a ver. Por qué no es la misma? Bueno, porque en la voluntad del perro tiene todas las características que puede llevar a cabo a través de la humanidad, no de la humanidad, perdón, sino de la anatomía del perro. ujú, La anatomía del gato, digo, la voluntad del gato, puede desarrollar sus acciones de acuerdo a la naturaleza del gato. Igual la de un pájaro, la de un pescado, o sea, son voluntades diferentes. Y que ujú, conste que estoy hablando de voluntades para entender el punto de nosotros. O sea, el animal lo que tiene son instintos, pero para que se entienda, le pongo la palabra voluntad porque el instinto es lo que mueve al animal. La voluntad es lo que mueve al ser humano
al ser angélico y a Dios. ¿Sí se entiende? Sí, doctor. Entonces, que sean uno quiere decir que tengan la misma naturaleza y que tengan las mismas acciones. ¿Y de qué manera se puede llevar a cabo eso? En que la voluntad que los mueve sea la misma. La voluntad que mueve a Dios, al Padre, es la misma voluntad que mueve al Hijo, la misma que mueve al Espíritu Santo. Esa misma voluntad está unida indisolublemente a la voluntad humana de Jesús y estuvo totalmente unida a la voluntad humana de Adán. Entonces, Adán, cuando fue creado, tenía toda la parte natural del hombre, una naturaleza física, o sea, tal y como nos conocemos, pero tenía una voluntad humana que alimentaba los actos del hombre, pero al mismo tiempo estaba unida a la voluntad divina que enriquecía cada acto del hombre, lo enriquecía con todos los dones y con todos los atributos y las obras de Dios. Por lo tanto, en el momento en que Dios pensara algo, esa voluntad que está generando ese pensamiento, lo está generando en todo donde está ella. Lo está generando en el Hijo, lo está generando en el Espíritu Santo, lo está generando en nuestra Madre Santísima, lo está generando en Adán, lo está generando en cualquiera que tenga la divina voluntad como vida. No solo eso, sino también Jesús nos habla y nos dice que esta voluntad es el almacén de todas las obras de Dios. O sea, es donde se van a ir guardando todas esas obras que él lleva a cabo. Estamos hablando de generación del Verbo, procedencia del Espíritu Santo, creación, redención, santificación y ahora esta parte culminante de la santificación, que es el reino de la divina voluntad. Todo eso está encerrado dentro de la divina voluntad. Si tú o cualquier persona tuviera la divina voluntad como vida, ¿qué tendría en ella? Todas las obras que Dios ha realizado las tendrías como tuyas. Entonces habría unidad de pensamiento, habría unidad de obras. ¿Sí se entiende? Sí, doctor. Y si tenemos unidad de atributos, unidad de vida, unidad de obras, también tendríamos una unidad de qué. Si tenemos todas las obras divinas, si tenemos todos los atributos divinos, si tenemos la vida divina, ¿qué tendremos? Unidad divina, doctor. Tendremos la naturaleza divina que nos es dada como un don. Perdón. Y entonces seremos uno con ellos como ellos son uno. Ujú, Entonces, ¿qué es unidad? Esto. ujú, Y esto solamente se puede tener en Dios. El ser ujú. humano, aunque todos participamos con una naturaleza humana, pero no es la misma voluntad. Cada uno de nosotros tiene una voluntad diferente. Tenemos atributos diferentes. Tenemos obras diferentes. Por lo tanto, nunca podremos llegar a ser
uno, ¿sí? Jamás. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Pero si todos nos uniéramos a la divina voluntad, nos unificamos con la parte divina y todos unificados en la parte divina, ahora entre todos también seremos uno. Doctor, entonces esa unidad se entiende es de manera permanente, no un día sí, un día no, ¿cierto? O sea que Cuando tiene que haber vida divina, tiene que haber actos continuos. no, porque la unidad estriba en la voluntad. Tú puedes hacer un acto junto con la divina voluntad. En ese acto va todo lo que acabamos de mencionar. En ese acto hay unidad. El siguiente acto te sales de la divina voluntad y lo haces con tu voluntad humana. Ahí ya no permanece esa unidad. Entonces lo que estaríamos haciendo son actos divinos, pero no una vida divina, porque la vida divina son actos continuos. Y la unidad solo estaría cuando está unida la voluntad con la de... Así es, cualquier acto que la voluntad humana una a la voluntad divina, ahí hay unidad. Es una unidad temporal, una unidad que es nada más por durante unos cuantos actos o un solo acto y luego se separa, que eso es lo que le pasó a Adán. Adán en la primera etapa de su vida era unidad con la divina voluntad. Por lo tanto, estaba en unidad con Dios. Lo Después de un pierde ahí. tiempo, después de un tiempo, quién sabe cuánto, no sabemos cuánto tiempo duró, se sale. Bueno, pero ese salirse rompe esa continuidad, rompe esa vida divina que se estaba formando en él, pero los actos que hizo quedan unidos a la divinidad. Por eso es que Adán es el santo más santo que existe hasta antes de Luisa, porque era el único que tenía actos unidos con el acto divino. ¿Sí? Eso se rompe, doctor, cuando él se olvida de amar a Dios y se olvida de que Dios lo amaba, ¿no? Y ahí es Y cuando, la desobediencia. cuando peca, Ujú. o sea, en el momento del pecado, es el momento en que se rompe esa unión y entonces queda la voluntad humana sola y como ya no puede acceder nuevamente a la voluntad divina, se queda actuando solamente con la humana, que eso es lo que nosotros llamamos pecado original. Cuando decimos que nacemos en pecado original, en realidad lo que estamos diciendo es que estamos naciendo con la ausencia de toda la parte divina que deberíamos de tener en unión con lo nuestro. Sí. Para eso es el bautismo, ¿no? Para injertarnos y para ponernos la semilla. La Ujú. semilla nomás queda, ¿no, doctor? En el bautismo. Así es. Doctor, esa unidad que nos estaba ahorita comentando, me acuerdo en una homilía, lo más cerca que he escuchado de una homilía, cerca, cerquísimo, yo dije, ya lo pronuncia él, obviamente ya sabemos, y a lo mucho llegó a decir vida íntima en la Santísima Trinidad. El sacerdote. Vida íntima. Yo digo, claro, ya le estuvo cerca, un sacerdote, ¿no? De llegar a decir vida divina. Le faltó poquito, pero Sí, a lo pero mucho dijo no, le faltó un muchito. Tú llevas una vida íntima con Tesa, ah, ¿sí? Pero no son uno. ¿verdad? Tesa piensa diferente que tú. A Dios gracias.
Bueno, O sea, no, ya estamos pensando casi igual. sí se entiende, ¿no? O sea, Sí, sí, una Sí, sí. unión doctor. íntima, creo que la unión en matrimonial es como el ejemplo culmen de esa unión íntima. Y lo más probable es que el Padre se haya referido a la inhabitación de la Sí. divinidad en el hombre. Una Ujú. unión íntima es cuando recibes a Jesús eucarístico, hay una unión íntima con Él, pero no te vuelves uno con Él. Y doctor, pero en la lectura que justo lo había que compartido hoy día, de la lectura de Juan 17, 20, 26, dicho sea de Mm, paso, cuando yo lo conocí, fue la lectura que usted me recomendó para ingresar en este libro de cielo. No me lo he mm. olvidado, se lo agradezco. Fue la lectura que usted me invitó a leer y obviamente hablaba de esta unidad. Pero esta unidad ahí, entonces, digamos, en santidad humana se está entendiendo muy diferente de cómo se entiende en santidad divina. Por eso, o sea, recordemos, toda la obra de Jesús y de María en este mundo lleva como finalidad primaria la restitución del reino de la divina voluntad en la tierra, o sea, en nosotros. Ujú, Pero como el hombre se había separado, el hombre había roto con Dios, se necesitaba que el hombre primero fuera restituido al punto de la creación para que una vez restituido, quitado todo lo malo, ahora se pudiera injertar lo bueno. Entonces, lo que Jesús nos deja es la parte de la redención, esa limpieza, ese quitar lo malo, para ir restituyendo al hombre al punto de origen. Pero la ujú, parte de injertar lo divino no nos lo dijo. Eso es lo que él menciona de todavía tengo mucho que decirles, pero en aquel ujú, momento no pueden con ello. Y creo que es lógico. Estaban apenas rompiendo con el Antiguo Testamento. Estaban rompiendo con la idea del Dios de los ejércitos, del Dios vengativo, del ojo por ojo, diente por diente. O sea, entendamos, era una forma, una manera de ir educando al hombre, de irlo regresando poco a poco al punto que Dios quería. Si en ese momento que Jesús viene, que les entrega el Evangelio, que les entrega su vida y sobre todo que les entrega como pan eucarístico, no le creen, lo odian, le llaman endemoniado. ¿Qué hubiera pasado si les dice esto que está diciendo ahorita? Se caen para atrás y se desmayan. se desmayan. Lo matan antes de tiempo. Sí, Punto, Mm, lo matan antes de tiempo. Entonces, el Dios no tiene prisa. Entonces, ujú, primero nos deja a la iglesia, nos deja a los apóstoles, nos deja a los sacerdotes, a los santos, o sea, nos los deja como guías para que nos vayan enseñando, que nos vayan conduciendo en lo que Jesús dejó, en la humanidad de Jesús, que vayamos penetrando hasta donde Él mostró de su humanidad. Pero de la divinidad no se ha dicho nada. O sea, se ha dicho de la unión hipostática, sí, que es el Verbo eterno que tomó carne, sí, que es uno con el Padre, sí. Pero eso se dice porque Jesús lo dijo en el Evangelio.
Pero Ujú. ahora Sí, yo pregunto, ¿alguna vez nos lo han explicado? no, No no, tienen forma de hacerlo, hasta porque ahora. no es algo que el hombre pueda conseguir. No es algo que el hombre por medio de la inteligencia, del razonamiento, pudiera llegar a lograr. Así que definitivamente eso no. ¿Qué Ujú. se necesitaba? Una nueva revelación, que Jesús lo deja dicho también en la última cena. Sí. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a ir conduciendo poco a poco hasta la verdad plena. La verdad plena es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué a la verdad plena? Porque para saber lo que nosotros debemos ser, necesitamos saber quién y qué es Jesús. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces, esta revelación es paulatina. Y es a través de una revelación, una nueva revelación que el Espíritu Santo va a ir haciendo, ¿sí? Poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta llegar a este momento en que es el momento culminante de esta revelación, en donde se muestra un Jesús completo, donde se muestra un Dios tal y como es, que se muestra el plan que Dios tiene y que se muestra quién es el ser humano. Y entonces ya tenemos todo desplegado y ahora como ya tenemos lo anterior, ya hemos recorrido 2000 años el camino de restitución del hombre, se supone que ya somos capaces de entender esto y ya somos capaces de seguirlo. Bueno, se supone. Pero muchos lo estamos haciendo, doctor. Bueno, Por eso se empezando. supone, nadie dice que no. Lo que digo Ujú, es que no es la generalidad, no es ujú. la mayor parte de las personas, sino son una gran minoría. No una gran mayoría, sino una gran minoría. Esta gran Ujú. minoría lo que está haciendo, bueno, es trazando un camino, ayudando con sus actos, con la vida que se puede hacer a esta difusión de estas verdades, a dar luz a las almas para que puedan entender un poco mejor, que se dispongan a entender, pero es poco a poco. Así que no nos sintamos agredidos cuando se dice que se piensa que ya somos capaces, porque luego sale lo que acabas de decirte. Ya vemos algunos que queremos, sí, pero eso no implica un reino, Un ¿sí? reino tiene una corte grande, inmensa. No, un reino implica una criatura, una criatura, pero dada en totalidad. Vida divina, ¿no? Obrante, Ujú. cumplida y Cuando solamente que vivas a medio cielo, recibiendo de la tierra lo estrictamente necesario. Cuando lo único que anheles, que busques, que desees, sea el amor y la divina voluntad. Y creo que todavía estamos muy lejos de eso. O sea, llegar a eso no es sencillo. Todos lo vemos muy fácil y todos somos muy hábiles en decir, yo ya vivo en la divina voluntad. Porque leo el libro del cielo, porque ya lo leí una o dos veces, porque hago las horas de la pasión todos los días. Pero sigue siendo el mismo, sigues actuando igual, sigues teniendo las mismas distracciones, los mismos deseos, los mismos anhelos.
te esfuerzas por conseguir cosas que no son de estricta necesidad. Entonces, ¿vivimos en la divina voluntad? No. Somos prospecto de reino. O sea, ojalá y que logremos llegar a ese punto. ¿Sí? Entonces, el reino con uno basta. El reino está establecido en Jesús. Jesús y María lo tienen de siempre. Luisa lo alcanza después de tantos años. Luisa logra ser la primera donde se vuelva a fundar el reino en una criatura salida de pecado original. Porque ni Jesús ni María sufrieron la mancha de origen. Mm. Entonces, ellos Inmaculado. tienen el reino, sí, pero no pueden ser nuestros guías. Tenía que haber un alma que viviendo, que saliendo del pecado original, necesitada de la redención, llegara a vivirlo plenamente. Y esa es Luisa. Ahora, cuando se habla de esto, definitivo, la gente y los que se supone que saben de esto dicen, es que es un exagerado. Bueno, al libro de cielo me remito. Lecturas muy específicas donde Jesús pide que no haya nada, nada que te interese más que el amor y la divina voluntad. Y entonces, luego las mentes así muy volátiles empiezan, es que cómo vamos a romper con todo, es que la vida actual, es que la familia, cómo puedo romper con mis hijos, con mi marido, con mi esposa, con mis padres, cómo puedo dejar de trabajar, cómo puedo dejar de preocuparme. ¿Sí? Son mentes así muy hábiles para buscar peros y buscar pretextos para decir no es así. Y la pregunta es, ¿Jesús no tenía las mismas actitudes? ¿María no tenía las mismas actitudes, las mismas necesidades y las mismas trabajos que nosotros? Por supuesto que los tenía. Jesús los llama la miseria. Dice, yo también tuve que ocuparme de la miseria, pero todo enfocado en la divina voluntad. Ismael, cuando sale a trabajar, bueno, supongo que sale con el afán de conseguir dinero para mantener la familia y para mantener sus miserias. Exacto, doctor, Es un exacto. poquito, doctor. Un poquito, bueno, un poquito, pero de todas maneras. Y yo te pregunto, ¿por qué no sales a trabajar con la firme y verdadera intención de darle gloria a Dios en cada acto de tu trabajo, sin importar si ganas o no? Ujú. En eso estamos, doctor, de a pocos. Trabajando está. Sí, por eso. Yo le llevo a Jesús a trabajar conmigo, doctor. No, Pobrecito. no, no. No se trata de decir vente. Juntos con Juntos, Jesús. juntos. No, sí hay experiencia muy bonita, doctor, cuando uno gira en el trabajo y las voluntades juntas, bueno, todo lo que uno aprendí en el libro del cielo, las experiencias son diferentes, o al menos es lo que percibo, ¿no? Que es muy diferente. Sea que sea, digamos, en el lenguaje mundano positivo, negativo, pero es muy diferente, totalmente diferente. Es Ujú. para darle amor, honor y gloria a Dios en todo. Esperemos que así sea. A ver, Betty. Buenas tardes, doctor. Yo quisiera ver si he comprendido, o más bien en mi mente, como usted dice, tengo una mente muy volátil. Estoy pensando que para poder estar bien dentro de esta divina voluntad,
podríamos decir que puedo entrar en las obras de la creación constantemente, todo el tiempo, ahora sí que sin pausas, y, y pues de esta manera llevar la gloria y todo, o sea, todo el amor de la creación a nuestro Señor, bueno, a Dios. ¿Está bien Ujú. decir a Dios Trino, padre, digo, doctor? Dilo O, como o, que o, es lo mismo. o sea, ok. Ok, sí, porque luego digo Jesús y siento como que hago a un ladito al Padre y al Espíritu Santo, pero por eso yo casi siempre digo es Dios Trino. Entonces, sí, sí, esa era mi pregunta, doctor. Bueno, lo único es, no puedes, debes. Ok, en un constante. Ujú. Y no Ok, solo en la creación, en la no, de todo, redención. ¿no? Reparar también, bueno, y estar en la pasión de nuestro Señor, Ujú. los santos de la Santísima Virgen María, de los santos, Eso, ay, en ya iba a todo, decir de los en, arcángeles, le digo. en esa unidad de la que hablamos al principio. Ok, sí. Sí, claro, con toda la humanidad de todos los tiempos. Así Ok, es. muchas gracias, doctor. Vale. Doctor, entonces, mire la limitación entonces que hay que entender, que se puede entender entre el quien sabe o hace su religiosidad en santidad humana, de que sin libro de cielo no va a poder entender la santidad divina. O sea, y leyendo y comprendiendo y entendiendo. Le va a ser muy difícil, muy difícil. A Tú mí mismo podrías me costó mucho. entender, tú podrías entender la física sin un libro de física, Imposible, 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 las matemáticas sin un libro de matemáticas. imposible. imposible. Leer es básico. El El conocimiento es básico. conocimiento, las verdades son lo que va a ir logrando que vayas primero conociendo y segundo que se vaya excitando en ti el deseo de poseerlo Ujú. y a través de ese deseo que vaya naciendo en ti el amor hacia lo divino. Doctor, puse en el chat un texto del Libre Cielo, el 2335, el título, nada más el título, promesa en el Edén del futuro redentor, promesa solemne en el Padre Nuestro del reino de la divina voluntad. Ujú. Cómo Dios se siente repetir la alegría de la creación. Bueno, la lectura, pues, ¿no? Pero yo decía en el Padre Nuestro nada más, como lo explica Jesús, no, no sé si usted desea que lo lea o así nomás. ¿Qué es Este, qué es lo que deseas ver? no, cómo es que justamente quien lee este libro del cielo, como lo explica acá Jesús, el Padre Nuestro, es totalmente un conocimiento diferente al Padre Nuestro que teníamos antes, pues, o sea, la manera, la explicación, así sean los tratados teológicos del Padre Nuestro, las peticiones, ¿sí? La manera como lo explica Jesús es totalmente diferente. El libro del cielo. Ujú. Si quieres leerlo e irlo explicando. A ver, doctor. En el numeral 2 empiezo, ¿eh? Hija mía, en cuanto Adán pecó, Dios le hizo la promesa del futuro redentor. Pasaron siglos, pero la promesa no vino a menos, y las generaciones tuvieron el bien de la redención. Ahora, cuando vine del cielo y formé el reino de la redención, antes de partir al cielo, hice otra promesa más solemne, la del reino de mi voluntad. Y esta la hice en el Padre Nuestro. Y para darle más valor y para obtenerlo más pronto, esta promesa formal la hice en la solemnidad de mi oración, pidiendo al Padre que hiciera venir su reino, que es
la voluntad divina, como en el cielo, así en la tierra. Y me puse yo a la cabeza de esta plegaria, conociendo que tal era su voluntad y que rogado por mí no me habría negado nada. Mucho más que con su misma voluntad yo rogaba y pedía una cosa querida por mi mismo Padre. Ahí le hago la pausa, doctor. Ahí habla netamente de que venga a futuro este reino de la divina voluntad. Yo entendía antes, pero el Padre Nuestro, el reino, pues el reino de los cielos, y bueno, que venga ese reino de los cielos y venga a mí y ya esté en mí, pero no como la voluntad divina. Por eso, ahí nomás me puse a pensar la diferencia que hay entre esta nueva revelación al final, ¿no? Es una nueva revelación. Bueno, visto así, sí, es una nueva revelación, sí, pero volvemos a lo mismo, no es más que el camino que nos está enseñando para conseguir lo que ya nos marcó en el Evangelio, el llegar a ser uno con ellos, el tener la santidad divina. O sea, cuando te pide que seas santo, no te dice hasta donde tú puedas, sino te pone un ejemplo y te dice la santidad divina. Sí, es santo, pero como mi Padre Celestial es santo. Pero como somos muy volátiles otra vez, entonces el cómo lo ponemos porque mi Padre Celestial es santo. Y no es cómo. O sea, de la misma manera que Él es santo. Ahí en el cómo está La diferencia. en el cómo. Tenemos que llegar a esa santidad de plenitud, que es la divina voluntad, a una vida obrante, a una Exactamente. obrante también, para que sea, ahí recién cuando la voluntad es obrante, recién se vuelve dominador de Dios. Dios le domina a la criatura y la criatura le domina a Dios, como el caso de nuestra Madre Santísima, ¿no? Así es. Doctor, pero en este camino del libro de cielo, o sea, yo digo, por un lado, bendito sea Dios que nos ha tocado gozar, ¿no? De este libro de cielo, de estas enseñanzas, estas verdades divinas, claro, pero va a tener también por no decir sus piedritas, ¿no? Sus piedras en el tropiezo, porque tratar de explicarle esto también sea a otras personas o comunicar estas verdades, sea más aún a religiosos, siempre va a tener esto de que si no han leído cómo hablamos el mismo idioma, por decirlo. O sea, cómo transmito algo que si no han leído, como el libro que usted dijo hace un rato, el libro de física o matemática, ¿no? Es bien complicado. ¿Qué te digo? Seguimos para adelante en un momento. Eso es lo que nos debe interesar principalmente, ¿no? El cambio en uno, quizás, ¿no? Primero por... Lograrlo en nosotros, Ajá, lo primero. sí. Y vamos a recordar un refrán popular. Nadie da lo que no tiene. Ujú. ¿A qué me refiero? Si tú no tienes la vida divina, no puedes comunicarla o no puedes mostrarla, ¿no? A ¿Cómo, los demás. cómo comunicar toda esta riqueza si no tenemos esta riqueza ya nuestra? ¿Y cómo podemos tenerla si no la conocemos? Si no tenemos las lecciones que Jesús nos va dando de cómo lograr, o sea, los conocimientos.
Ujú, ujú. Los conocimientos que son estas verdades divinas. Así es. Doctor, pero antes, por ejemplo, los apóstoles, todos los que proclamaban el Evangelio, iban, leían el Evangelio, proclaman, explican, sea en donde a tiempo y a destiempo. En el caso del libro de cielo se puede hacer lo mismo, doctor. De que, O sea, ir a proclamarlo, explicar, o sea, así, ya, Como lo hacían como los lo hacían los primeros, apóstoles. los apóstoles. ¿Es la misma pedagogía? ¿Lo mismo? ¿La misma manera? Como una transmisión oral así, en una plaza pública, ya reparto los libros y empiezo a explicar a quien quiere me escucha, a quien quiera tira piedras, qué sé yo, acepto todo, por decir. bueno, ¿Será lo mismo? llévate una buena armadura. Oye, oye, Isma, perdón Es, que me meta, es, pero es con también, la palabra, espérame, es con la sí, palabra, sí, pero no, aquí hay que entender esto. Los destinados a esparcir este conocimiento son los sacerdotes. Ujú. Todavía no están convencidos, todavía no tienen esta certeza, pero son ellos. Jesús lo repite continuamente. Sí, sí, sí. El expander este conocimiento se lleva a cabo por la palabra, sí, y la Ujú, palabra no solo hablada, sino escrita, ¿no? ujú, Pero sobre todo con la vida, o sea, los actos realizados en la divina voluntad se convierten en luz, en conocimiento, en fuerza, o sea, todo para que se esparza por toda la familia humana y quien esté dispuesto se verá tocado por esto, esta luz que se le está transmitiendo a través de tus actos y tú sin saberlo estás convirtiendo a quién sabe cuántas personas que no tienes ni idea ni de dónde son ni de qué época son, porque la divina voluntad no está presa en un determinado tiempo, sino es eterna. Por lo tanto, todo lo que tú hagas sirve para dar luz a Adán para arrepentirse de haber fallado y le da luz y conocimiento al último hombre que haya sobre la tierra para que también se convierta. ujú. ¿Listo? Entonces, ¿puede ser la palabra? Sí. Puede ser escrita, sí, pero también y sobre todo la actuada. Doctor, entonces acá la intención juega un papel importantísimo, porque igual, o sea, para tú llegar a ese empalme, a esa vida divina, real, interna, primero pues tienes que desearlo, conocerlo, desearlo, llevarlo a la vida. Ujú. Pero cuando ahorita estaban hablando del trabajo, entonces no es yo llevar a trabajar a Jesús, es yo trabajar por Jesús, o es trabajar con Jesús y por Jesús, pero con la finalidad no del dinero, sino de agradarle a Él. Y yo pienso que cuando uno empieza más a hacer todo pensando en Jesús, cuando menos piensa, o sea, sin que uno esté como provocando lo que lo esté como buscando, porque al inicio uno quiere llegar a la vida divina porque dice, sí, todos tenemos que llegar allá, pero lo hacemos humanamente y realmente es Jesús el que nos da ese don. Totalmente de acuerdo. O sea, ahora, aunque es meternos un poco más en complicaciones, pero creo que vale la pena irlo aclarando. Traer a Jesús conmigo para que sea Él el que haga lo que yo hago.
junto conmigo. Está bien, no hay problema. Pero si somos un poquito más meticulosos y queremos adentrarnos más, vamos a ver que no es traer a Jesús para que haga lo que yo hago, sino si la divina voluntad contiene todos los actos de Jesús hombre, estoy hablando ya de él en la materia, desde su encarnación hasta su ascensión al cielo. Todo lo que él hizo, ahí está en la divina voluntad. Si yo tengo en la divina voluntad todo el carácter, el temperamento de Jesús, o sea, sus atributos, si yo tengo todo ese ajuar de obras, de todo, cuando yo actúe junto con mi movimiento, que es movimiento de mi voluntad, junto con ese movimiento sale el movimiento de la divina voluntad. Y ese movimiento de la divina voluntad lleva el movimiento de Jesús. ¿Sí se entiende? Jesús diciendo, no soy yo el que vine a hacer mis obras, es mi Padre que mora en mí, quien hace sus obras en mí. Y entonces siempre les pregunto, ¿el Padre estará haciendo sillas? Porque Jesús es carpintero. No, No, son los impulsos, ¿no? Jesús usa su acto, el acto humano, lo usa para el trabajo que tiene que hacer. Está clavando para hacer una mesa, una silla, lo que sea. Y a través de ese movimiento sale el acto divino, el acto de Jesús. Entonces, yo muevo mi mano y en este movimiento de mano es para hacer lo que yo tengo que hacer, pero al mismo tiempo sale el movimiento de la mano de Jesús. Y ahora la pregunta es, ¿para qué Jesús obraba con sus manos? Para rehacer, para reparar todos los actos de toda la familia humana. Por lo tanto, en mi acto corre el acto de Jesús y me unifico a él. Y entonces mi acto está rehaciendo a todos los actos de toda la familia humana. En mi pensamiento, estoy pensando en cómo resolver algún problema de mi trabajo, pero en ese movimiento de pensamiento está la vida del pensamiento divino que se extiende a toda la familia humana para rehacer y reparar por todos los pensamientos mal hechos. Entonces, si nos damos cuenta, no es decir, traigo a Jesús, ven Jesús a hacer esto en mí. Sí, Pero, se doctor, entiende. entonces es el convencimiento de que Dios está en mí y todo lo que Dios hace, yo lo hago y todo lo que yo hago, Él lo hace conmigo, ¿verdad? Así es tener Gracias. esa firme convicción de que esto es así. Y no necesito estar diciendo, ven a hablar conmigo, ven a decir esta palabra, híjole, ya se me fueron 3 más, ven a decir estas 3 que se me fueron más las que estoy diciendo, más las 2 próximas. No se trata de ir cosa por cosa, sino la intención, que es el alma de la acción. La intención, pero una intención también llena de amor, porque es darle vida a Él en cada cosa que nosotros realizamos. Cuando Jesús explica lo que es la intención, Blanca, dice que es el llamado que la voluntad humana le hace a la voluntad divina para venir a actuar junto con ella. Entonces, esa intención solamente puede ser
cuando la criatura está totalmente convencida de que quiere vivir en la divina voluntad. Así es, doctor. Puro movimiento de cabeza. Parecen relojito de péndulo. Doctor, ha venido renovado. ¿Mandé? No ha venido renovado de su gira, de sus retiros. Doctor, algo que nos pueda contar de sus retiros, alguna anécdota siempre hay. Hay muchas, pero mira, algo que fue muy bonito, en realidad es las experiencias de la gente cuando se le explica y se le pide que encuentre lo divino en la naturaleza. Claro, para eso se necesita de un lugar donde haya suficiente campo, donde haya espacio, donde haya parte de la naturaleza, o sea, casi siempre vegetal, y se le pide que salgan a entrar en contacto con esa naturaleza, pero no con la idea de ver lo bonito, lo agradable, sino de encontrar los atributos y el amor de Dios en todo. Se ve como un juego infantil y a veces dice uno, ay, y a eso vine, pero cuando la gente lo hace y se pasa un tiempo con esa idea en el exterior haciéndolo, si vieran la cantidad de experiencias realmente muy positivas que la gente va teniendo, es muy, ¿cómo diríamos? Muy reconfortante ver que todo esto realmente es real. No es nada más la parte teórica, ¿no? Pero sobre todo es una enseñanza tremenda el ir. Llevarlo a la práctica, ¿no? ¿Mandé? Llevarlo a la práctica, esa vida divina, vamos a decir, qué lindo será. Es porque ya llevamos mucho tiempo leyendo, platicando, diciendo de las verdades. Bueno, pero la pregunta es, ¿a cuánto tiempo llevamos viviéndolas? Y entonces, digo, son muy bonitas. Eso lo hicimos en 2 lugares. Lo hicimos en Argentina y lo hicimos ahora en España. Y en los 2 Sí. lugares fue muy productivo y clarísimo los ejemplos de que la gente encuentra realmente esa comunicación con lo divino. Qué maravilla. Qué bendición para ellos, ¿no? Para haber tenido ese contacto con la naturaleza y poder todas estas verdades divinas ya plasmarlas, ¿no? Porque esto hay que plasmarla en la vida diaria, cotidiana y bueno, ¿no? Esa experiencia. Simplemente un comentario, porque esto también lo hicimos en Portugal, allá en Fátima. Mm, El comentario de una persona, de un francés, fue, esto es lo más, ¿cómo decirlo? Lo que más lo ha enseñado a entrar en contacto con lo divino. Dice, el estar en Fátima, para mí no es nada, que casi siempre la gente va por el lugar, por la ujú, aparición, ¿sí? O sí, sea, vamos a visitar los lugares marianos con esa mira. Y lo ujú, dijo de una manera muy clara, dijo, para mí estar en Fátima no me dejó nada. Claro, porque ujú. Fátima es un lugar turístico, Sí, así, ya sí, no es así. un lugar mariano. La gente todavía tiene en la mente la cosa de la aparición. Entonces no me dejó nada, pero esto fue realmente de mucha enseñanza. Mira,
Y ahí pudo plasmar todo. Me imagino que ya tenía bastante conocimiento de este libro de cielo, este señor francés, Ah, sí, y lo pudo plasmar ahí, lo pudo ha llevar. leído, sí ha leído, Ajá, pero el comentario a mí me pareció excelente, claro. porque son personas de mucho acercamiento a la iglesia, de mucho acercamiento a María, y sin embargo al estar en un lugar de estos que son icónicos, o sea, sí, Fátima, Lourdes, Medjugorje, Garabandal, y Ujú. que en realidad lo dijo así, es que estar aquí no me deja nada, es un Mm. lugar donde vengo a conocer, vengo a ver, pero nada más. Pero estar en contacto, estar buscando esto y encontrar lo que encontré, eso valió la pena todo. Mira, qué bonita experiencia. Pues es la misma que puedes tener, Tessa. Salte a la calle y en vez de ver árboles o de ver plantas o de ver pasto o de ver hierba, empieza a tratar de entrar en contacto con el atributo de Dios, con el atributo que Dios ha puesto en ello y sobre todo con el amor que Dios ha puesto en cada una de esas cosas para ti, porque en todo hay un amor específico para cada uno de nosotros. Doctor, y ahí con Entonces, esa explicación que usted hace de la diferencia entre la contemplación que usualmente hacíamos, allá uno hacer, tomar como propios esos atributos y lograr identificarlos, ¿cierto? así es que en la contemplación lo vas buscando en Dios y vas tratando de ver tratando de ver a Dios. Aquí no vas tratando eso, vas tratando de apropiarte de Dios. De los atributos, ¿no? De los atributos de Dios te apropias ahí, cuando miras. Ay, Tessa, esa escrupulosidad. No. Es mi luz, doctora. ¡Qué luz! Doctora, entonces me voy a la playa a ver la neblina. Te vas a la playa de los molinos, ¿sí? Un amor específico para cada uno. Ujú. Ujú. Y distinto. Y distinto. Lindo. En cada cosa hay un amor distinto. Eso sí que es fuerte. Y aparte, la naturaleza, la creación, es la voz hablante de la divina voluntad. En la La voz. medida que vayamos acercándonos a ella desde la divina voluntad, empezaremos a oír el discurso de ella para nosotros. Y eso, doctor, poco a poco lo iré descubriendo, echando. No lo digo yo porque todavía como que no, Todavía no llegó. Dice. como que no me ha Yo hablado a mí todavía. todavía no oigo hablar al pasto. Ah, Usted tiene su traductor, doctor. No, eso poco a poco será, doctor, ¿no? Poco a poco. En la medida que tengas la divina voluntad en ti, entonces la divina Ah, voluntad en el pasto y la divina mm, voluntad en ti entrarán en comunicación. es que bueno, ahora sí se entiende. Doctor, ese es entonces un don que llega, pero que si uno se va a buscarlo como intencionalmente, no va a ser, pues va a ser
O sea, él llega cuando menos piensas, lo está sintiendo como esa piedra, esa arena que tú estás pisando, como el amor de Dios está en cada cosita creada y que llegas a decir que tus pies pueden tocar ese amor, que cuando sientes la brisa en el rostro, sientes como si te estuviera abrazando, te estuviera pasando la manito así suavemente con tanto ternura y cariño. Eso no es Ujú. algo buscado, es algo que cuando te vas adentrando lo vas sintiendo y te vas llenando de él. Y la divina voluntad te va diciendo lo que hace en cada cosa creada. ¿Para qué está esa cosa? Que eso es otra de las cosas que no tenemos muy claro. O sea, ¿qué hace la divina voluntad en el pasto? ¿Qué hace en una hormiga? ¿Qué hace en un pájaro? ¿En una nube? Ratón. En todo. Por Entonces, ej- esto no puede ser un diálogo con las cosas creadas voluntario. Porque si no, te sales ahorita y empiezas a hablar con el árbol que tienes enfrente de tu casa. Y lo único que va a pasar es decir, esta ya se volvió, como dice Cari, ya se le Quede pasó. re loca, ¿verdad? Y a ti también. Todo es Pero interior. qué lindo cuando la naturaleza te comienza a hablar y te comienza a decir, o sea, para qué, para ti, ¿no? O sea, para personalmente, ¿no? Uy, eso Sí. debe ser, pero Entonces, esto ya es una divina voluntad práctica, no nada más teórica. Ujú. Ahora entiendo, doctor, por qué dice que ha sido una experiencia bonita en Argentina y en Madrid, en España, de que las personas han estado ya, como quien dice, en ese nivel, por decirlo. Y había de todo, ¿no? Había personas que estaban empezando y a su modo, en su nivel, pero también tuvieron unos encuentros muy productivos. Así que y es ahí se habrán quedado muchas personas, me imagino, una contemplación, pero sí verdadera, como Dios siempre ha querido, ¿no? Esa correspondencia de amor, ¿no? Como Él quiere, ¿no? Entonces, ahí es donde encuentra, ¿no? Dios su correspondencia de amor cumplida y completa, ¿no? así Cuando es, ya la criatura ya comienza a percibir ese amor que le está dando, por decir, una flor, una hoja, un perrito, un gato, un pajarito. Ujú. Pero yo me voy a poner y acá el viento, ¿no? Y también usted dijo muchas clases del huracán, ¿no? Porque nosotros no comprendemos el huracán, un tornado, bueno, todas esas cosas, ¿no? No comprendemos. Pero hay un amor específico para mí en ese huracán, en ese tornado, claro. en ese, en cada gota de lluvia. Padre, pase. Betty. Betty, adelante, Betty. Ay, gracias. Este, es que dijeron tantas cosas que quería participar, pero no podía. Pero voy a hacer dos preguntas, doctor. La primera, que viene en relación a lo que son los retiros. ¿Usted hace retiros aquí en Ciudad de México? Hasta ahorita no hemos hecho ni uno. Con razón, con razón no lo he visto. Pues pongámonos a trabajar para hacer uno, ¿no, doctor? Bueno, pongámonos a trabajar. A mover gente, para que tengan la idea de hacerlo. Y la otra, mi pregunta era, cuando usted habló del pasto, por ejemplo, hay uno de los atributos sería, por ejemplo, la frescura que el pasto da, la frescura del amor de Dios, porque se siente. Cada Ya estoy. quien va encontrando, Betty. No, no te puedo decir sí o no. Cada quien va encontrando, de acuerdo a su sensibilidad,
y a su forma de ser. Ya. Ok, de acuerdo. Gracias, doctor. Ándale. Bueno, doctor, muy pronto también nosotros estaremos pues así en ese nivel, poquito, Ahora que poquito. viene a Perú, le toca cuando venga a Perú. Vamos a ver qué lugar nos dan. La vez pasada ahí en Arequipa había bastante espacio como Ujú. para hacer algo de esto. No sé ahora dónde vaya a ser. Dice que va a ser en el mismo lugar que la Ah, primera vez. Ujú. Hay un río al sí. costado, doctores. Y si no, podemos salir a ver el amor de Dios en el humo de un coche. Sí. Bueno, en todo está, ¿no? Dice doctor, en las combis, en los micros, en las motos, en todo se puede encontrar, ¿no? Bueno, Se puede también. Doctor, hay alguien que dice en el chat que es que eso lo vivió San Francisco de Asís con la naturaleza. ujú. Nada más que San Francisco de Asís lo entendió, lo tuvo como un don de entendimiento, pero no lo poseyó. Porque aquí viene la otra parte, pero esa mejor la dejamos para en la próxima sesión. Porque ahorita hablamos de encontrar, Ujú. Ujú. ¿sí? Hablamos de ese encuentro con lo que Dios ha puesto. Pero ahora falta la parte de corresponder. Ujú. Sí, buen punto, doctor. Tomar, poseer y corresponder, ¿no, doctor? Ujú. Eso nos faltaría, sí. Para cerrar esta, ¿no? Complementar esta parte de estas Lecturas. lecturas o este conocimiento que nos está brindando usted. De todo esto, y te digo, cuando lo ve uno así, al principio parece una tontería lo que estamos tratando de hacer. Pero cuando ya la persona se dispone, cosas muy, muy interesantes suceden. Maravillosas, inexplicables para cualquier persona que no conoce verdades divinas, ¿no? Para cualquiera persona de esas, dice, esta es reunión de locos, de orar. Mm. Bueno, con ese título, doctor, nos dejan tranquilos. Lo peor es cuando uno habla algo que les incomode, que Eh, ahí sí cambia la cosa. Ahí sí cambia. ¿Cuál es el problema? Sí, seguimos más para adelante, doctor. Porque el amor de Dios es lo que nos va a envolver en estas verdades divinas y queremos, ¿no? Y todos los que estamos aquí presentes queremos darle esa correspondencia, ¿no? Llegar a ese punto, ¿no? Pues estamos en un camino, pero estamos queriendo. Y eso es lo que nos hace avanzar. Así es. Bueno, Blanca, no hay ningún comentario. No, señor, No, en el chat no hay nada. Están de descanso, doctor. No, sí hay. no, doctor, ya. ¿Alguien tiene alguna otra duda para terminar el programa? Doctor, yo tengo, no sé, cuando todo esto que se ha comentado, yo pensaba entre mí, para todo esto, para poder poseer la vida divina, definitivamente se nos habla que hay que llegar al abandono total. Entonces, trataba de hacer una similitud y por eso lo comento. Hace años yo fui diagnosticada con la tiroides, unos números muy elevadísimos que yo realmente nomás sentía las palpitaciones de mi corazón en mi oído. Y muchas pastillas. Nunca creí que tuviera eso. Cuando comencé a tomar las pastillas, era peor el remedio que la enfermedad, como dicen.
En fin, para no hacerlo tan largo, un periodo de más de 4 años y siempre en las manos de Jesús, en las manos de Jesús. Señor, si tú quieres, yo voy a sanar. Y con esa fe y esa esperanza de que así va a ser. No que yo lo iba a lograr, sino que el Señor me lo iba a otorgar. Al final de esos pasados 4 años, pues un día voy a revisión y me dice el doctor, pero me querían operar, me querían quitar, y en fin, yo nunca quise. Y me dice el doctor, no tienes nada. Y yo allí brincaba y le daba gloria a Dios, pero yo caí en la cuenta de que todo aquello con lo que comencé pidiéndole a Jesús, había ya un periodo de tiempo largo en que ya como quien dice lo había dejado en sus manos. Y sin darme cuenta, pues yo creo que ese era un abandono ahí en él, pero claro, nunca nada sabiendo de esta divina voluntad. O sea, si el abandono es así de esa manera, ahora ya conociendo del libro del cielo, pues tratar de vivir de esta manera que Jesús nos lo está pidiendo. Así es. Gracias, doctor. A ver, Sandra. Doctor Tomasini, muy buenas tardes, ¿cómo está? Doctor Tomasini, una preguntita. Usted dice que uno entra en contacto con los atributos que Dios puso en la naturaleza, ¿cierto? Ujú. A cada uno nos da como esa sensibilidad de saber cómo o sea, qué atributo nos da cada uno por cada sensibilidad. Entonces, ¿yo qué hago? Yo tomo ese atributo que supongamos Dios me dio esa sensibilidad en ese momento de la contemplación de un árbol, ¿cierto? Yo tomo ese atributo de esa belleza que Él puso en ese árbol y yo como correspondencia se lo devuelvo a Él con gratitud, con alabanza, con gloria, sí, cierto, se corresponde así, se correspondería a Él de nuevo así, o estoy equivocada. No, está bien, pero se lo devuelve como si fuera suyo. O sea, vamos a apropiarnos de lo que el árbol o la flor Sí, representa. sí, Y señor. voy a entender que es algo que Dios me está dando como muestra de su firmeza, de su fecundidad, de su altura, en fin, o de su trino, si es un encanto de un ave, en fin, de sus Sí. armonías. Y eso me transmite primero conocimiento de lo que Él es. Voy Ah, teniendo, voy teniendo cada vez un conocimiento mayor de lo que es Jesús. Cuando veo el sí. cielo, puedo ver esa inmensidad en donde Dios abarca todo, que cubre Ujú, todo, que no hay nada que esté fuera de Él. O sea, ujú, empiezo a entender su inmensidad. En el mar ujú. puedo entender también su fecundidad, su movimiento continuo, o sea, que son atributos que Él está poniendo para que yo me vaya dando cuenta de quién es Él, que es Ah, como un rompecabezas. Vamos a ir juntando piezas para ir viendo poco a poco una perspectiva más completa de lo que es Dios. ¿Sí? Bueno, ya, doctor, y sí. ahora, junto con eso, el amor que Él tiene para mí. Entonces, todo eso lo tengo que poner como mío. Me Ahora, revisto de ese amor. ¿cómo le correspondo? En el trino de un pájaro son las armonías que Dios tiene en su interior, que se están expresando a través del trino del pájaro, diciéndome te amo. Sí. Ahora yo, con mi amor divino, ya no mi amor humano, sino el amor divino que Dios me ha dado, que lo Ujú. tengo como mío, yo lo pongo en el pájaro para que Dios, cuando escuche al pájaro, esté oyendo mi armonía mía, diciéndole te amo. Ya, diferentísimo se escucha.
Ujú. ¿sí? Sí, doctor. Ya me queda claro, doctor. Esa es una de Muchas. las enormes diferencias entre la contemplación y ahora esta parte de la divina voluntad. Claro. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues nos vemos la semana, no nos vemos. La semana que entra no, será en 15 días. Doctor, una pregunta pregunta. Ah, no, doctor. No, que no te obliguen, man. ¿Cómo que? Ya soy ventríloco, doctor. Doctor, una contita nomás que solo para aclaratoria nada más. Voluntad es diferente al libre albedrío, Ujú, totalmente diferente. ujú, Nosotros le entregamos nuestra voluntad a Dios o a Jesús. Le entregamos y se la damos y Él la toma, ujú, ¿correcto? ujú. Y está bien, está correcto, o sea que uno le puede entregar la voluntad. No es que Jesús se apropia de mi voluntad, sino que uno le entrega. ¿Es Por eso, correcto? ¿sí? Ah, ya. Entonces, Y el libre albedrío que estabas dudando. no, solo sé que me basta que sea diferente nomás la voluntad. El libre albedrío es la libertad. Dios creó Ujú, una voluntad libre, ujú, capaz de amarlo o de rechazarlo. Nada ujú, más. Y esa voluntad está dotada con todo lo necesario para unirse a Él y llegar a esta unión total, o para decirle no y separarse y llevar una vida totalmente independiente. ujú, Pero eso se basa en el don que le dio, que es la libertad. Y algo que es curioso y que una vez vale la pena ponerlo, es una voluntad libre que nadie puede sojuzgar, o sea, dominar, ¿sí? ujú. Nadie. Y en ese nadie se incluye al enemigo, para que dejemos de usar al enemigo como pretexto de nuestras culpas. ¿De acuerdo? Una Bien. voluntad libre que nadie puede sojuzgar, Ni el maligno. Claro, ni el nadie. enemigo. Ujú. Ya, con eso Listo, doctor, está. clarísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora sí, nos Disculpe, una pregunta ahorita que mencionó el maligno, porque ayer me preguntaron y me quedé como de a 6. Este, el, o sea, el, el maligno es hijo de Dios o es creación de Dios. creación de Dios. Creación de Dios. No todos somos hijos, bueno, no, sí, yo sí, no todos son hijos de Dios, solamente los que cumplen su voluntad. Los demás son como siervos. En el Evangelio de San Juan, en el prólogo, San Juan dice que por medio de todo lo que Jesús va a hacer a este mundo, nos dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ah, ok, sí. Sí, yo lo tenía claro, pero me hicieron dudar después de tantas preguntas que me hicieron. Ok, gracias, doctor. Ándale, para que no te quedes de 6, sino de 8. Ándele. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchísimas Hasta gracias. luego. Muchas gracias, Hasta luego, doctor. doctor. Dios lo bendiga, doctor.